Hola chicos, ¿cómo lo lleváis? Bien, espero que bien. Bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio para trabajar sobre todo dentro del tema de corriente eléctrica, para trabajar sobre todo la asociación de resistencias, ¿vale? Entonces nos dicen, dada la asociación de resistencias de la figura, esta de aquí a la derecha que os he escrito, en donde se ha establecido entre sus extremos una diferencia de potencial, ¿vale? Entre A y B de 50 voltios, ¿vale? Aquí tenemos los valores de resistencias 1, 2, 3 y 4. Nos piden calcular en primer lugar la resistencia equivalente. Bien, vamos a ver cómo se hace esto de las resistencias. A ver, primero tenemos que llegar hasta la resistencia equivalente. Bien, como punto de partida tenemos la figura, ¿no?, del enunciado inicial, ¿vale? Y entonces, el primer paso que vamos a hacer es este de aquí. Es asociar, fijaros, para llegar hasta aquí, tendremos la resistencia R1 que se queda tal cual, y os dais cuenta que las resistencias 2, 3 y 4 están en paralelo, ¿verdad? Así que asociamos estas tres en paralelo y sacamos la resistencia 2, 3, 4, ¿vale? Que ahora enseguida la calcularemos, ¿no? Bien, entonces los puntos A, C y B que nos ponen en el enunciado serían estos de aquí, ¿verdad? ¿Vale? Bien, recordad, el objetivo es llegar a la asociación más simple posible, es decir, la resistencia equivalente. Siguiente paso. Asociamos R1 y R234 en serie, ¿no? ¿Vale? Entonces asociamos estas en serie y fijaros porque ya solo nos queda la resistencia equivalente y los puntos pues son los extremos, ¿no? De un extremo A otro extremo B, ¿vale? ¿Cómo calculamos esta resistencia equivalente? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es sacar la resistencia 234. La R234, ¿de dónde viene? Viene de asociar en paralelo las resistencias 2, 3 y 4. Y entonces os acordáis que la resistencia equivalente en una asociación de resistencias en paralelo se calcula como sigue. La inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las resistencias que están en paralelo. Es decir, hay un segundo que me equivoco en el subíndice, es decir, 1 partido R2 más 1 entre R3 más 1 entre R4, ¿vale? O sea que tendríamos un quinto más un décimo más un quinceavo, ¿vale? Sumamos esto y nos da 0,36, ¿vale? Y de aquí despejamos la resistencia 234 y sería 1 entre 0,36 que nos daría 2,72 ohmios, ¿vale? Bien, con eso llegaríamos a esta situación, que tendremos asociados en serie las resistencias R1 y la R234. ¿Cómo se saca la resistencia equivalente en las asociaciones de resistencias en serie? ¿Vale? Para pasar de aquí a aquí, pues sumando directamente las resistencias, tal cual, ¿vale? No hay que hacer las inversas como en el caso de paralelo. Entonces, pues nada, R1 son 10 ohmios, ¿verdad? R234 lo hemos calculado que era 2,72, con lo cual la resistencia equivalente nos da 12,72 ohmios, ¿vale? Esta sería la respuesta del apartado A. Bien, de todas formas, fijaros, siguiendo con el apartado A, aunque no me lo pidan, pero luego es probable que lo necesitemos. Tenemos la diferencia de potencial entre A y B,
¿vale? Que son 50 voltios. Y tenemos la resistencia equivalente. ¿Os dais cuenta que si aplicáramos la ley de Ohm podemos sacar la intensidad que circula por aquí, que sería la diferencia de potencial entre A y B dividido entre la resistencia equivalente, ¿vale? Es decir, 50 entre 12,72, ¿vale? Que eso nos da 3,9 amperios, ¿vale? ¿De acuerdo? Esa intensidad, chicos, fijaros que sería esta de aquí. Esta resistencia equivalente, ¿de dónde viene? Viene de una asociación de dos resistencias, la 1 y la 234, en serie. Y en serie que se cumple siempre en las resistencias, que la intensidad es la misma. Por lo tanto, si aquí la intensidad vale 3,9, fijaros que aquí, en la resistencia 1 y en la equivalente a 234, también valdrá 3,9. ¿Vale? Bien. Pues yo creo que ya podemos seguir con el apartado B, ¿no? Vale, borramos esto y nos vamos al apartado B. Bien, en el apartado B lo que nos piden es la diferencia de potencial entre los extremos de cada resistencia. ¿Vale? Entonces, fijaros, si lo que nos están pidiendo básicamente es de la resistencia 1, la diferencia de potencial es entre los puntos A y C, ¿verdad? Como tenéis aquí. Y luego fijaros, las resistencias 2, 3 y 4, ¿qué les ocurre? Que están en paralelo. Por lo tanto, las tres resistencias tendrán la misma diferencia de potencial, que será entre C y B. ¿Estáis de acuerdo, no? Bien. Vamos primero a la diferencia de potencial entre A y C, ¿vale? Vamos a ver cómo la calculamos. Bueno, a ver, tenemos que entre A y C, fijaros que la intensidad del apartado anterior, esta intensidad la conocemos, porque es igual que la total, que son 3,9 amperios. Si tenemos la intensidad y tenemos la resistencia R1, ve todo el mundo que podemos calcular la diferencia de potencial entre A y C con la ley de Ohm como la multiplicación de la intensidad por la resistencia R1, sí, ¿no? 3,9 por 10, y esto nos da 39 voltios. ¿Vale? Bien, ahora vamos a ver cómo sacamos la diferencia de potencial entre C y B. ¿Vale? Fijaros, tengo que sacar la diferencia de potencial entre C y B. Esto se puede resolver de varias maneras. ¿Yo cómo lo voy a resolver? Pues fijaros, la diferencia de potencial entre A y B, es decir, entre los extremos, la puedo dividir en la diferencia de potencial entre A y C, ¿vale? Más entre C y B. ¿Por qué lo puedo hacer así? Porque la diferencia de potencial entre A y B, entre los extremos, la conozco, y la diferencia de potencial entre A y C la acabo de calcular justo ahora. ¿Vale? Con lo cual, despejando la diferencia de potencial entre C y B, tendré que la diferencia de potencial entre A y B, que es 50 voltios, menos la diferencia de potencial entre A y C, que son 39, pues 11 voltios será la resistencia, perdón, será la diferencia de potencial entre C y B, es decir, en las resistencias 2, 3 y 4. ¿Vale? Como recapitulación, ¿vale? Recordad que estos 39 voltios entre A y C es en la resistencia R1 y estos 11 voltios entre C y B para las resistencias 2, 3 y 4. ¿Vale? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Bueno, pues vamos a seguir entonces, borramos y seguimos con el apartado siguiente, ¿vale? Que es el último, el apartado C. Bien, a ver, ¿qué nos piden en el apartado C? Bueno, pues nos piden la intensidad de corriente que circula por cada resistencia,
¿vale? O sea que nos están pidiendo, fijaros, la intensidad I sub 1, la I sub 2, la I sub 3 y la I sub 4, ¿vale? Bien, la I sub 1, fijaros que ya la tenemos, es igual que la intensidad total que nos hemos sacado en el apartado A con la ley de Ohm y la resistencia equivalente, la diferencia de potencial entre A y B, que son 3,9 amperios, ¿vale? O sea que I sub 1, la intensidad que circula por la resistencia 1 ya la tenemos. Ahora, intensidad que circula por 2. Pues fijaros porque también lo vamos a hacer con la ley de Ohm. Fijaros, la intensidad que circula por la resistencia 2 la voy a calcular como la diferencia de potencial entre C y B, ¿vale? Dividido la resistencia R2. Y análogamente haré las intensidades en 3 y en 4. Fijaros, diferencia de potencial entre C y B, ¿vale? Este caminito de aquí dividido entre la resistencia que nos encontramos. O sea, 11 entre 5, 2,2 amperios, ¿vale? Esa será la intensidad I sub 2. I sub 3, pues es el mismo caminito, ¿vale? La misma diferencia de potencial porque están en paralelo, pero claro, ahora es atravesando una resistencia R3. O sea, 11 voltios entre 10 ohmios, 1,1 amperios. ¿Vale? Bien, y por último, I sub 4, diferencia de potencial entre C y B, dividido, como es el camino este de abajo, R4. O sea, 11 entre 15, que nos da 0,73 amperios. ¿Vale? Bien, esta intensidad I sub 1, fijaros que es como si se desglosara en I sub 2, I sub 3 e I sub 4. O sea que se tiene que cumplir esto, que I sub 1 es igual a I sub 2 más I sub 3 más I sub 4. Lo digo porque esto lo podéis comprobar para ver si tiene buena pinta, ¿vale? Entonces, si hacemos esto en la calculadora, I sub 1 calculado como la suma de I sub 2 más I sub 3 más I sub 4, ¿vale? Pues lo comprobamos rápidamente en la calculadora y nos da pues 4,03. Esto no significa que nos hayamos equivocado, ¿eh? Esto es por el error que hemos ido acumulando, ¿vale? Es más o menos muy parecido a 3,9 amperios, o sea que lo tomamos como bueno. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, espero que este problema, que es bastante completito, lo hayáis entendido. ¿Vale? Muy importante de cara al tema de corriente eléctrica. Bueno, seguimos estudiando, ¿vale? Venga, mucho ánimo. Adiós.